Bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Valdés, que está aquí con nosotros. Es un gusto, como siempre. Eduardo, gracias. ¿Cómo va? Por ¿Cómo estar están? aquí. A ver, Eduardo, la verdad que el tema de la toma de tierras en el día de ayer, de la toma de Guernica, perdón, derivó en una gran cantidad de comentarios por parte de la oposición respecto de una existencia de toma de terrenos como un problema grandísimo en la República Argentina que, bueno, hoy el propio presidente de la Nación negó, ¿no? ¿Cuál es su mirada sobre esa situación? Yo creo que el problema existe, o sea, está claro que hay personas que quizás por la pandemia, de no poder pagar alquileres, ¿no? La inflación lleva a los contratos y aparece el otro problema, el problema de la falta de vivienda, un problema grave en la Argentina, ¿no? Y ahí vienen esas tomas de tierra que debo decir con angustia, yo ayer veía esas topadoras haciendo, eran pequeñas casas hechas con nylon y el dolor que a uno le causaba de ver, no me gustó esa imagen, debo decir que no me gustó. Y yo creo que sí, nosotros lo que tenemos que hacer es, no sé, yo me puse a trabajar en algo que los uruguayos tienen, que es un Instituto Nacional de la Tierra, donde van trabajando las tierras fiscales para ponerlas al servicio de la nueva vivienda. Hay algo que el primer presidente de ese instituto fue Pepe Mujica, cuando empieza la democracia uruguaya. Anoche me puse a trabajar sobre eso, porque creo que es un tema que no lo podemos subestimar, ¿no? Porque son estados de desesperación. Yo no creo mucho en que los punteros te llevan y que los debe haber, pero creo que hay una situación grave de vivienda. Y yo le voy a decir, lo vemos rebotar en la provincia de Buenos Aires, porque si vos ves los censos de la Argentina, el grueso de las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, tienen más o menos cada 10 años la misma cantidad de personas. La única que crece es el área metropolitana. ¿Y eso qué significa? Que las generaciones más jóvenes emigran de los sanjuaninos, los formoseños, los correntinos, al área metropolitana en busca de trabajo, y ahí vienen el crecimiento de los asentamientos. Aparte de que hay momentos de caída por la pobreza, pero el grueso son gente que viene del interior hacia este lugar del mundo o de la geografía argentina a poder buscar mejor vida. Y la verdad que los intendentes, para mí, esos intendentes del área metropolitana del Gran Buenos Aires son titanes, porque mantienen todo eso con ABL, con alumbrado, barrido y limpieza. No es que tienen un presupuesto acorde a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Yo hablaba del éxodo de pobres, ¿no? Cuando la caída del ferrocarril y eliminar las economías regionales, hubo un éxodo enorme. A mí me pasó en Zapala, en el caso Carrasco. Estamos hablando de la década del 90. Claro, a mí me pasó en Zapala, en el caso Carrasco, que faltaban 3 generaciones. Vos tenías hasta 18 y después de 45, 50. O sea, te faltan un montón de generaciones. ¿Y por qué no estaban? Estaban todas o en Buenos Aires, en el Gran Córdoba, Gran Mendoza, pocos en Neuquén, pocos en Viedma, que tampoco había trabajo. O sea, el éxodo de pobres se produjo con la caída del ferrocarril, el fin de las economías regionales. Conozco, pero yo me crié en Neuquén. El ferrocarril llegaba hasta Zapala. Claro. Que era el ferrocarril Roca. El Roca. El Roca, que creo que lo había tomado el grupo Fortabat. Lo destrozó. Y no existe más. Me sorprendió el presidente, claro, hoy es 30 de octubre, hoy es... Hoy votamos, yo voté por primera vez en mi vida, a los 25 años tenía. Y la verdad que tenemos que darle un valor muy importante a esta fecha, porque ese Alfonsín con la democracia se cura, se educa y se come, es una de las grandes verdades que estamos en deuda. Sí. ¿No? Estamos en deuda, por eso hablamos de la inseguridad y de todo eso. A mí ese Alfonsín, el otro día escuché varios homenajes a Alfonsín en la Cámara, pero nadie habló de esta oración. ¿Será que los radicales que están en Cambiemos les molesta decir bueno, fíjate que Mario Negri fue la gran oración de Alfonsín? Mario Negri habló con el tiempo. Mario Negri leyó el preámbulo, ¿no? Y se olvidó omitir la dignidad. Que Alfonsín siempre habla de dignidad del hombre y el bienestar común. Mario Negri debería haber tenido otra posición con la correligionaria de él en Córdoba,
que habló de los Falcón Verdes, ¿no? Bueno, eso te iba a mencionar, porque en realidad esa legisladora, hubo otra en el día de ayer, bueno, ahora repaso los nombres, no los quiero leer ahora, pero que vuelven con estos conceptos, ¿no? De si fueron 30.000, si no fueron 30.000. En el día de ayer una legisladora que lo compara con la pandemia, pero en ese caso una legisladora que añora que vengan los Falcón Verde para llevarse puesto a Grabois. Y no solo estas dos legisladoras, Eduardo. También fue otra vez más Duhalde hace unos días, que la verdad que yo creo que los medios ya no quisieron darle tanta importancia, porque es recurrente lo de Duhalde, y todo el tiempo es de un espíritu desestabilizador realmente muy grave, por parte de un expresidente. Coincido plenamente y hasta el día de hoy nadie me ha podido contestar qué hacían esos 400 policías con la pistola en la cintura rodeando la casa de la Quinta Presidencial de Olivos. Yo digo que desde ese día yo estoy en guardia democrática, porque el otro día charlando con Evo Morales, Evo dice, son las policías las que te hacen, usan a un sector de la policía el ensayo y error del golpismo. Por eso hoy me gusta, 30 de octubre, decir, hay que investigar a fondo y hay que dar a conocer quiénes eran los que participaron de esa movida policial, que encima el presidente le manda a 2 funcionarios vinculados a él y ni los quieren atender. ¿No? A mí no me pasó a desapercibir eso. Eso no tenía ninguna vinculación con los que estaban sublevados en La Matanza. En la otra zona de la provincia. La Matanza. No tenía nada que ver. Pero era sedición. Nosotros acá los calificamos de sediciosos. Uno se enojó. Le dijimos en la cara, ustedes son unos sediciosos. Estábamos con Daniel al aire. Y obviamente sacaron la cucaracha, no quisieron hablar más. Pero es edición. Yo creo que tendrían que estar todos detenidos. Algunos de esos rostros se volvieron a ver los otros días cuando volvieron a la Quinta Presidencial de Olivos y que casi colisionan, bueno, con el móvil de ustedes que tuvo que salir corriendo, ¿no? Varias caras eran del día del lanzamiento que decían ellos que eran policías. Entonces vale la pena que hay que celebrar los 30 de octubre porque creo que Alfonsín tuvo mucho que ver en ese juicio a la Junta, ¿no? Sí. En la consolidación de una conciencia de que el militarismo nunca más. Mirá, Soneve Casado, la diputada del PRO que cuestionó los 30.000 desaparecidos en las últimas horas, y Patricia de Ferrari es la que añoraba el Falcón Verde o los Falcón Verde, quien además fue suspendida. Viene bien el dato, porque muchos reclamaban que esto no sea gratuito, ¿no? Por eso mi comparación era también con los dichos de un expresidente, alguien que no puede estar en contra de la democracia, pero bueno, no quiero volver a Duhalde. Lo de Duhalde es mucho más grave. Es mucho más grave, es otra cosa. Es un expresidente que aparte era bien recibido en Olivos, no se entiende el cambio del presidente Duhalde, y el cambio del presidente Duhalde es después de que sale el decreto de las telecomunicaciones. Que no es un tema menor. No es un tema menor, no es un tema menor. Por eso cuando decimos, discutamos con las cartas arriba de la mesa todos, digamos quién tiene el 70% de la transmisión por cable en la Ciudad de Buenos Aires. Y quién tiene el 70% del mercado en todo el país. Y telefonía, y celular. Y su esposa, Chiche Duhalde, que yo la veo entrando al canal La Nación Más, a un programa con Tato Yang, y renunciar ahí en público a su participación en la mesa de la lucha contra el hambre. ¿Era necesario? En paralelo con las declaraciones al de su día marido, siguiente de las declaraciones del golpismo de Eduardo Duhalde. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El país siguió funcionando. No. Sí, post pandemia, donde además esta necesidad de acuerdo en la mesa del hambre es más urgente que nunca, Eduardo, porque en todo caso, antes de la pandemia, los números eran diferentes, ¿no?, a los que deja ahora sobre fin de año. Totalmente. No hay razón. Yo creo en eso. Es sorprendente las conductas de algunas personas que tienen muchísima más responsabilidad que esta concejal, creo. Concejal, sí. Legisladora de la ciudad, Patricia de Ferrari, y diputada también Eve Casado, ¿no? Y más duele porque es dentro del propio peronismo, ¿no? Y después inclusive hasta hubo un acto del 17 de octubre donde se juntaron varios con Duhalde, ¿no? Como convalidando eso. Barrio Nuevo y otros tantos más. Bueno, por eso. Y a contramarcha, yo no me quedo quieto. Y a contramarcha lo que es la historia del peronismo, cuando el peronismo en el 87, que está en periodo de democracia, estuvo al lado de Alfonsín. Y Antonio Cafiero fue Campo de Mayo con Alfonsín. Hay que recordar el famoso balcón. Antonio, vos me estás hablando de uno de los hechos más impresionantes de mi vida, porque
en la mente. Éramos de los jóvenes peronistas que acompañábamos a Antonio, el renovador. Y fue toda una sorpresa cuando Antonio dice, la democracia es nuestro sistema de vida, vamos todos a la plaza a manifestarnos en contra de los golpistas. Y te digo que se armó un gran debate en esa mañana antes de partir todos, y él asumió y allá fuimos con él, y realmente fue un orgullo, y yo creo que ese fue el día que se consolidó, ese balcón, Alfonsín Cafiero, se consolidó que la democracia para siempre es el piso de los argentinos. Y Cafiero le acompañó a Alfonsín a Campo de Mayo. Totalmente, asumió todos los riesgos. Todos los riesgos. Y era Por eso diputado Alfonsín, nacional. Mirá vos dónde terminamos, pero es lindo porque estamos hablando de la democracia. Alfonsín hizo la mejor definición de Antonio Cafiero. Cuando le entregan un doctor honoris causa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no sé cuál era que le daba la legislatura de la provincia de Buenos Aires a Antonio, y habló Alfonsín y dijo, Antonio Cafiero es el presidente que los argentinos nos privamos de tener. Me acuerdo. Oración extraordinaria. Y después cuando Antonio le toca despedir los restos de Alfonsín, me tocó acompañarlo a la Recoleta, que también debo decir que llamó la atención. El féretro sale a las 11 de la mañana de Callao y Hipólito Yrigoyen, de ahí del Senado, de Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen, y demoró 5 horas para llegar a 6 cuadras a la Recoleta. Me acuerdo, fue increíble. El amor con el cual fue despedido Raúl Alfonsín era imprevisible antes. Tan es así que a nosotros nos citaron a las 12 del mediodía para que Antonio hablara, y ahí Antonio dijo una de las cosas más extraordinarias también de Alfonsín, que nunca la pensé, que él dijo, hubo 2 personas que me influyeron en mi vida política. El primero fue Juan Perón, y el segundo que más me influyó se llamó Raúl Alfonsín. Fue una sorpresa porque nosotros éramos de la claque de Antonio Cafiero y comíamos los jueves, que dicho sea de paso, el martes cumple el heredero de esa mesa de los jueves, Osvaldo Papaleo, de los 80 años, sí. Y lo vamos a festejar grande. Pero digo, ¿por qué vale la pena que diga esto? Porque también, les quiero decir, me sorprendió el 27 de octubre, los otros días, cuando todos estaban debatiendo si la carta de Cristina era contra Alberto, a favor de Alberto, si Alberto y Máximo Massa. Y la verdad, la Cámpora convocó ese 27 a la ESMA. Había otra convocatoria que era en Tecnópolis, que estaba Tristan Bauer. Sí. Y la verdad que el pueblo, la gente se fue a todas las plazas a manifestar el amor por Néstor Kirchner. A mí se me puso la piel de gallina. Escuchá, fue el día que la Argentina se quedó sin flores. Pero vos te acordás. Vamos a comprar flores a las plazas en todo el país. Y sin velas. ¿Vos viste cuando hacen el retrato de Néstor Kirchner y empiezan a colocar las velas? Pero fue algo que no estaba convocado para nada. Y tomaba el dron desde arriba y vos veías los jóvenes que encendían las velas para que no se apagaran. Yo la verdad te digo, pero quiero hace terminar 1000 años nunca lo vi. Quiero terminar con esto. ¿Sabes qué? Nosotros psicoanalizamos demasiado... Uy, me va a retar mi mujer, pero... psicoanalizamos demasiado los documentos políticos. Yo creo que el documento de Cristina fue un documento de mucho cariño, de mucho afecto hacia Alberto Fernández. Lo defiende como hay que defenderlo, ofendida por cómo lo tratan en idea, con las formas distintas de él, o sea que ella descara ahí que las formas no son el problema es la política. Y mientras todos estaban haciendo ese análisis, si era uno con Capuleto contra Montesco, el pueblo se volcó a las plazas solito, sin que nadie lo guíe, a manifestar el afecto por Néstor y dejar una flor en donde correspondía. Para mí, debo decir, debe ser el mejor homenaje para un dirigente político, para un tipo que entregó su vida para la política, que el pueblo lo recuerde con flores. Pasó con Eva Perón en el entierro, también. Se quedó la Argentina sin flores. ¿Y sabés dónde pasa? Solamente en el único lugar que pasa en el mundo, con Rosa Luxemburgo los 15 de enero en Alemania, donde se juntan, contaba Osvaldo Bayer, a mí me encantaban las crónicas de él siempre los 15 de enero, porque él iba frente al Danubio
tiran flores, Flores, sí. porque ahí apareció el cuerpo de Rosa, ¿no? Y jóvenes de toda Europa van. Y entonces cuando Néstor Kirchner es conmemorado de esta manera por jóvenes, grandes, primero que hay futuro, porque está claro que si hay una generación tan joven que sale a dar rosa, y creo que fue el gesto más lindo de amor que yo he visto en un dirigente político, ¿no? Eduardo, la verdad que me parece fabuloso escucharlos hablar de cosas que yo de ninguna manera podría recordar. Vos sos más joven que es un placer cuando lo hacen, la verdad, pero también quiero llevarte a algo un poco más reciente. Pero que sea lindo. Acá. No, eso no te lo puedo prometer. Acá no va lo lindo. Es lo que hay de las últimas horas. Porque en el día de ayer o antes de ayer, acá hablábamos con Miguel Ángel Pichetto. Él planteaba algo sobre las ideas peligrosas de Grabois. A mí me resultó muy impactante esto de las ideas peligrosas, ¿no? Porque me recuerda me parece que aleja de la discusión de ideas, y lo que plantea es hay ideas que son negativas y por eso hay que correrlas de lado. Pero pedía que se manifestara respecto de lo que pasaba en Entre Ríos el propio Papa Francisco. Quiero preguntarte, porque hoy hubo un aval muy grande por parte de Alberto Fernández al proyecto de Grabois, y teniendo en cuenta la realidad que vivimos los argentinos, donde el problema habitacional es grandísimo y desde hace años y es urgente, quiero saber cuál es tu mirada sobre todo esto. Puedes arrancar si querés por Pichetto, porque se exprese el Papa, por lo que dijo hoy Alberto. Hubo dos Pichettos, debo ser sincero. Un Pichetto de primer tiempo que me gustó cuando analizó el documento de Cristina, que él lo toma como un gran documento y dice que está muy bien que ella haya convocado el acuerdo político que propone Cristina, ¿no? Inclusive lo hace jugando en territorio comanche, lo hace en TN, ¿no? Sí, en Entre Ríos, con los Echeveres lo dijo. No, esto fue cuando sale el documento. Pero con nosotros lo dijo en Entre Ríos. No, lo de la tierra, lo de Grabois. Sí, lo de conciliar, son dos Pichettos. El Pichetto del primer tiempo, digo que es el Pichetto que me gusta cómo interpreta lo de el documento, la carta de Cristina. Y el segundo tiempo vuelve al Pichetto cambiemista, donde, no sé, ha hecho de la lucha contra Francisco y él le denomina el pobrismo y él le denomina como... A ver, Miguel ha votado todas las leyes que nosotros hicimos, ampliación de derechos, la ley de arraigo, la ley de patria grande. Ese Pichetto... Yo quiero que vuelva al Pichetto de antes. Me parece que no agrega esto de dividir de los Echeveres versus los otros, el mundo de los unos contra el mundo de los otros. No es la Argentina que nosotros queremos, porque marca, y la verdad es que nadie, si uno tiene la tierra, si uno tiene una vivienda, no suceden estas cosas. Yo creo que hay que mirar que nosotros tenemos una asignatura pendiente con la vivienda. A ver, el Papa, ¿qué les voy a decir? Para mí la homilía más extraordinaria de Francisco fue en Santa Cruz de la Sierra, cuando dice que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo. Claro. ¿Qué puede pensar el Papa? ¿Quién apareció, Eduardo? Adivina. Empieza con M. ¿A quién apareció? Reapareció otra vez, con tweet. El hermano. ¿Mariano? Mauricio. Mirá lo que decía Mauricio Macri en tweet sobre el diálogo y la carta de Cristina. El hermano de Mariano. El hermano de Mariano. Mirá lo que decía. Acá tenemos la carta. Acá dice: cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento. Y hay otro más. Ahí aparece. Y en paralelo, al mismo tiempo ratifico la voluntad de Juntos por el Cambio y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones: la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada. Bueno, pero entonces, discúlpeme, quiero retruco. Yo les voy a contestar con algo que leí entrando acá, A ver. que Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió y compañía están de acuerdo en apoyar a Rafecas. Lo tenía por acá. Sí, ayer Carrió también lo dijo públicamente. Y de hecho pero hoy dijo, Macri ya fue muy dura con Macri ayer, Carrió. Perdón.
Gracias a Alejandra Dandán que me lo mandó. Juntos por el Clarín, que no miente. Sí. Está claro, ¿no? Tenés que apretar que se te Que apareció el chocolate. Clarín que no miente, ¿está claro? Está. Dale. Sí. Dice, frente a esta carta de Macri, un sector del PRO liderado por Rodríguez Larreta apoya a Elisa Carrió en su pedido por Daniel Rafeca. Él dice que está en contra Del cambio de procurador. de cambiar el procurador. La jefa de la coalición cívica pidió apoyo de la oposición al candidato del presidente de la Procuración para evitar... Y Rodríguez Larreta lo también. sorprendente es que Horacio Rodríguez Larreta, y por lo que yo tengo entendido, también hay algún comunicado antes de Martín Lustó, que es senador, apoyando la posibilidad de que La ese pregunta que se nombre de hace es, procurador a Rafeca. ¿a qué llamaría él una discusión con la Constitución cuando esto se da sobre Maduro? O sea, es un gobierno republicano y democrático. Se discutís en términos constitucionales. Claro, por eso me parece que hay problemas ahí en esa fuerza, ¿no? Justo sale todo hoy, porque hoy sale esta información, sale este... yo lo que no sé es cuál habrá salido primero, si lo de Rodríguez Larreta apoyando a Carrió o la de Macri diciendo no estoy de acuerdo con eso. Y a su vez Pichetto diciendo yo estoy de acuerdo en el diálogo Político. Pero además, Eduardo, continuando él con los falsos debates, ¿no? Porque plantea lo de la propiedad privada como si fuera una realidad, algo que está en discusión por estas horas en Argentina, y sobre todo en el día en el que la justicia actúa contundentemente y la postura del gobierno es la que vimos, que se desaloje el predio de Guernica porque era una orden judicial y que en Entre Ríos suceda lo que la justicia diga, con dos señales muy claras de que no hay intromisión del Estado ahí. Pero ellos vienen desde Vicentín en adelante machacando, ¿no? Haciendo una política de eso como que nosotros somos Venezuela y ellos son, no sé qué son. Dinamarca, ¿te gusta? Dinamarca, ¿sabés los derechos sociales que tienen Bueno, los daneses? cambiémoslo. ¿Sabés que Estados llegan a Unidos. Dinamarca y se van? Hay que pagar tantos impuestos. Estados ¿Sabés? Unidos, ¿te gusta Estados Uno de los Unidos? países que más impuestos paga. ¿Sabés cómo dispara Macri ahí? ¿Te gusta de Estados Unidos? ¿Querés? Delaware, dentro de Estados Delaware, Unidos. Delaware. ¿viste? Paraíso Delaware, fiscal. que- Paraíso que fiscal. es un lugar para él. Cómodo, digamos. Ahí debe tener lugar. Porque es un paraíso fiscal. Claro. Pero yo digo, a mí lo que me llama la atención siempre esta actitud como que el gobierno o los gobiernos son todos como inconstitucionales o antirrepublicanos. Y ellos son la reserva moral de la República. Esto es lo que es preocupante y que hay un sector que compra esto. A mí lo que me sorprende es que ni vos, ni yo hemos dicho las cosas de Macri que dijo Elisa Carrió. No, nadie. Barbaridades. Y después lo naturalizan en positivo. Las cosas que dijo Patricia Bullrich sobre Mauricio Macri. Pero están en televisión, en debates televisivos cuando aspiraban, donde lo acusó de chorro. Y ahora es increíble. Pero en el libro El Hermano, De Santiago Donne. Sí, que el reportaje en un momento dice que para congraciarse y conquistar a Carrión, el enemigo elegido por Mauricio fue el padre. Y lo dice Mariano Macri y eso es lo que lo enoja a él. Bueno, la realidad. versión que yo tengo es que Mariano salta y decide indignado salir a hablar porque es a los 2 días de muerto su padre cuando Mauricio Macri, para congraciarse con Carrió precisamente, dice que su padre fue un corrupto. Pero Eduardo, ¿vos crees ¿Se acuerdan realmente de aquel día? en esta versión inocente de Carrió? Porque yo ayer la escuché a Carrió decir que Macri ya fue justo en paralelo en un momento en el que las encuestas empiezan a marcar números ya para Macri que no le convienen a nadie, ¿no? A ninguno de ellos, digo, de Juntos por el Cambio. ¿Realmente crees en esa inocencia de Carrió que en un momento creyó que Mauricio Macri no sabía nada de lo que su padre hacía? Porque ahora otra vez se vuelve a alejar y dice que Mauricio Macri es el pasado. Es llamativo la declaración de las Yo creo últimas que horas. En Carrió prima el antiperonismo. O sea, ella termina jugando con Macri para impedir que gobierne el peronismo, digamos, ¿no? Y por eso, o sea, creo que hay una Carrió que va tomando cada vez más distancia. Yo la conocí a Carrió mucho, la traté en la convención del 94. Yo fui convencional constituyente, ella fue, aparte era debutante también. Y su pensamiento es las antípodas de lo que hoy piensa, ¿no? Yo creo que cuando ella se mira al espejo haciendo una semblanza de su vida,
Yo no sé qué debe pasar, pero las cosas que ella ha dicho de Mauricio Macri creo que no las dijo de Cristina Kirchner. Y mirá que de Cristina ensaya todos los días oraciones nuevas. Pero creo que peores fueron las que dijo de Mauricio Macri. Como Patricia Bullrich, las que dijo de Mauricio Macri. Bueno, yo creo que estas situaciones, nosotros somos felices de ser coherentes, de estar como estamos, de estar con quienes estamos. Y no nos arrepentimos porque nunca hemos dudado de la honorabilidad de ninguno de los... Mira, la gran virtud de la pelea que tuvo Alberto con Cristina cuando fue la diferencia, que a mí me generaba... Yo estaba al lado de Cristina y creo que una de las cosas más lindas que yo me vanaglorio de mi vida política fue acompañar a Cristina en los 4 años del macrismo incondicionalmente. Pero yo veía que Alberto estaba enfrentada, pero cada vez que le hablaban de la honorabilidad de Cristina, él instintivamente salía a defenderla. Entonces eso no sucede con Carrió respecto de Macri, con Bullrich respecto de Macri, de antes de ser... Y entonces estoy orgulloso de estar en el espacio donde estoy y ver esa fórmula con esa generosidad que tuvo Cristina, donde lo analizan hasta los grandes analistas del mundo, ¿no? Ese enroque de cómo Cristina le hizo una gambeta maradoniana al lawfare. No, y la otra... Fue la única que logró sortear el lawfare. A los demás los prohibieron. Fíjate que ella siempre está... Hay pocos dirigentes políticos que están un paso adelante del resto, ¿no? Pero yo creo que Cristina tiene muy en claro que es el voto anti en la Argentina. El voto antirradical en su momento, antiperonista, anti esto. Y ella sabía que hubo un voto anti-kirchnerista. Se corrió la dama del tablero, lo puso Alberto y bueno, yo te doy mis votos. Yo creo que... bueno, fue cuando esa jugada de Cristina con Alberto, salvando la distancia, fue parecida a la jugada de Perón con Malviൻ. Que fue, si Perón no se hubiera muerto, fue el gran gesto que aplacó en ese momento de dura situación política entre los argentinos. El abrazo Perón-Malviൻ fue un hito en aquel momento. Y yo creo que... En Gaspar Campos, recordemos que fue en Gaspar Campos. Y yo creo que el hecho que Cristina desafía... Acuérdense que veníamos de la experiencia un mes antes, de Lula apoyando a Haddad y que no había dado, porque el problema que decía era Cristina no transmite como Lula no supo transmitir a Haddad. No es que no supo, a veces los pueblos no piensan... Perón tenía esa virtud que decía voten en blanco y todos íbamos y votábamos en blanco, voten a Frondizi, y tenía esa disciplina que tuvo Evo Morales ahora con el MAS, ¿no? Son liderazgos. Bueno, también están los medios de por medio, ¿no? Que en Brasil jugaron pero los muchísimo. Liderazgos, fíjate qué importancia. Lula no pudo hacer lo que Evo sí pudo hacer en el MAS. El PT no lo hizo. Más allá de los medios. ¿no? Más allá y Cristina, con toda la contra de los grandes medios, pudo hacerlo de Alberto Fernández. Eso que es extraordinario. Es una jugada de ajedrez política del nivel de Capablanca, de los grandes jugadores de ajedrez, pero en la política. A mí me parece que esto queda... O sea, es un ole, pero ole en el mejor sentido al lawfare, lo que hizo Cristina. Ahora, fíjate que en Argentina debe ser de los pocos países donde un presidente o una presidenta o quien fuese que tuvo y cumplió su mandato, luego Perón, Juan Domingo Perón, Cristina Fernández, si quieres algún momento Irigoyen, Alfonsín, ¿no? Donde queda ese residualismo político, y creo que el único caso que vuelve siendo vicepresidente es Cristina Fernández, con un caudal de votos que supera el 35%. Perón tiene 3 presidencias, fíjate vos, Perón tiene 3 presidencias, pero de las cuales solo terminó una sola. Una sola. Cristina tiene 2 presidencias que terminó y una vicepresidencia en cursos. O sea, creo que son los 2 que están allá arriba en la historia.
Irigoyen tiene 2 presidencias, una no terminada. Una no terminada. Eduardo, ¿y vos crees que la carta, no sé si no lo hablamos justamente el martes por la noche con vos, también es una jugada maestra de Cristina reaparecer de esta manera, hablando de esto en un momento en el que algunos creían que justamente su aparición cuando fuera iba a ser más, a ver, lo digo fácil, en una nota, con los tapones de punta? No, me refiero a mucho más contundente o agresiva, como muchos esperan que sea, ¿no? ¿Te parece que va a tener un efecto positivo eso? Yo creo que la carta fue tan importante que sirvió de motivador a la población y por eso a la tarde siguiente se lanzó a las plazas a poner los claveles. Creo que lo más importante, al menos yo lo miro de mi lugar, ¿no? Sí. No fue... Pero vos la conocés muchísimo. No, pero es que no la hablé con ella la carta. Yo la leí, pero después cuando mi hijo me llama y me dice, papá, las plazas están llenas de gente. Todavía me gasta y me dice, te quedaste como los viejos en el 17 de octubre que salían el 18, me gastaba por teléfono. Sí. Y veo la televisión, lo veo a ustedes, que Víctor Hugo estaba pasando todas las plazas Tremendo. en ese momento. A mí me emocionó y ahí casé mi auto y me quise ir para allá y fuimos. Pero creo que mucho tuvo que ver esa carta, no tengo duda. Y le sirve mucho a Alberto esa carta. Por eso algunos estúpidos que quieren hacer como que fue un reto a Alberto. La verdad que ese día yo estuve 2 veces con Oscar Parrilli. La última vez estuvimos cerrando la noche acá, ese 27. Sí. Y los dos lo veíamos, digo Oscar porque Oscar para mí es un referente, hasta me hizo peronista Oscar, y está muy cerca de Cristina. Y él estuvo cuando Cristina la terminaba, creo. Él la vio a Cristina esa tarde. Y él no vio ningún reproche. Fue un gran análisis político en la cual, si ella, todos decimos que hay algún funcionario que no funciona. Lo que no estoy diciendo es que hay que cambiarlo, porque guarda, en pandemia, ninguno de nosotros nos preparamos para gobernar en pandemia, ni ustedes se prepararon para comunicar en pandemia. No. Y en medio de la pandemia hay ministerios que se lucen más y otros que se lucen menos. ¿Qué le voy a pedir? A turismo que se luzca en pandemia. Entonces, a mí me gusta cuando los ministros se pusieron al hombro la pandemia y decidieron trabajar para ver cómo... Lo vi a Agustín Rossi, por ejemplo, que puso todo el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, para... Primero me acuerdo que ni bien salió alcohol en gel producido por... Y así fue metiendo cosas para que barbijos, que la gente tuviera acceso a los barbijos, la sastrería militar la puso a hacer. Entonces, me gusta cuando... O Catopodi, que decidió modificar todo y ver cuántas camas nuevas podíamos acceder de terapia intensiva. Bueno, pero el documento ya para mí es una de las piezas, es muy... Y no tiene nada que ver, lo digo francamente, con un cuestionamiento de Cristina a Vilma Ibarra, como algunos han interpretado. O a Santiago Cafiero. Yo creo que Vilma, por ejemplo, es la mejor secretaria legal y técnica que podría tener Alberto Fernández. Ahora, creo que lo que decía Cristina están en este gabinete, soy tan sectaria que en este gabinete hay altos funcionarios que han escrito libros contra mí, pero no estaba reprochando la presencia o pidiendo el cambio, estaba diciendo, no me digan que yo soy la destacando la apertura dentro del espacio. Pero por supuesto, perdón, y lo más importante, que espero, señores, contesten, que le está diciendo quiero un acuerdo nacional hasta con los dueños de los medios, porque no se puede seguir gobernando la Argentina con los medios haciendo la oposición permanente de todos los actos de gobierno. Esa es una generosidad que espero que algún dueño de medios, léase Héctor Mañeto, tenga la devolución que ha tenido Cristina en ese... Y de los ayer. Bueno. No nos olvidemos. Los ayer. No nos olvidemos. Bueno, y Pierri, que yo te veo, Canal 26, y cada vez estás más gorila, che. Bueno, yo sin ánimo de ofender a nadie, para mí hoy es Navidad. ¿Por qué? Porque nació el Hijo de Dios. Sí. Hoy es el cumpleaños de Maradona. Ponele, sí. Sin ánimo de ofender a nadie. No, lo digo con... ¿O no, Eduardo? ¿O no? Yo no uso corbata, Antonio. Fue el propio Mauricio Macri, hoy que Navidad, Eduardo, quien hace poco, intentando descalificar a Cristina, la comparó con Maradona en una jugada, que, ya que hablamos de fútbol, que salió medio rara, ¿no? ¿Qué es para vos Maradona?
Pará, Y ¿cómo le pide? es la alegría máxima que uno ha tenido en el deporte que más le gusta que sigue. Que Maradona Es Maradona. es al único que le permitimos que haga todas las cagadas. Mirá, yo entre los grandes logros de mi vida, de hitos de mi vida, fue Maradona y el Papa. Vos sabés lo que fue esa conversación. Te No se moriste. conocía. Un día se las cuento, es algo... El Diego entró así. Adelanta algo, ¿no? El Diego Ahora, entró ahora así. conta ahora. Contá. No, otro Seguro, día no. No, ahora con Francisco. Con Contanos. Francisco. Maradona fue a jugar el partido de todo el mundo para Sí, por la recaudar paz. plata Sí. para Por la paz, Escala, para Escolas. para Sí, Escolas, claro. y entonces lo saludaron, el Papa quería que juegue Maradona, me van a hablar un poquito. El Papa quería, y le encargó el partido a Zanetti, que Claro. vive allá, y Zanetti es un tipo muy respetado en Italia, muy querido. Y le llevaba distintas listas Maradona, Zanetti, y no estaba nunca Maradona. Entonces el Papa decía, ¿y Maradona? ¿Y Maradona? Y el otro no le respondía, decía, no lo encuentro. Entonces el Papa tomó el toro por las astas y decidió si lo podíamos conseguir a Maradona. Claro, Zanetti, ¿cómo lo iba a convocar si lo dejó afuera de Sudáfrica? Claro. Lo tenía ahí. Y Maradona dijo, yo voy, cómo no, se prendió y lo saludó al Papa junto a todos los jugadores. A la noche, en la casa de Guillermo Moreno, había una cena y ahí Maradona me dice, yo quiero volver a verlo al Papa, yo quiero hablar con él porque me sorprende porque me dijo, él dice, yo lo abracé, cerré los ojos, ¿no? Y estuve con mi mamá en el cielo y con él en la tierra, nunca me pasó eso. Quiero volver a verlo. Mira, ahí están las imágenes, Eduardo, de lo que nos contás. Mirá. Igual sigue justo el contando. abrazo. No, esta es la segunda. Ah, Ahí está con la chica Oliva, no, acá vino solo. Esta sí, es verdad. Con Rocío. con Rocío, esta es la segunda vez. Sí. Que en realidad es Bueno, la otro tercera. abrazo. Vos contanos el Pero primero. escúchame, no, lo abraza y entonces me dice, yo quiero... Y yo fui y se lo conté al Papa a la mañana, le digo, mire, me pasó esto, como tráelo hoy a las 3 de la tarde. Y duró 2 horas y media. Yo me acuerdo, vino Guillermo con Marta, mis hijos, mi mujer, algunos amigos, y con Maradona, y habíamos acordado, él quería hablar unos minutos a solas con el Papa, y habló a solas, y cuando vuelven al lugar donde estaba, que después tuvimos 2 horas ahí en ese lugar haciendo mucho chacoteo, él se agarra de acá y grita, ¡oh! Así como un alarido, Diego, cuando sale de hablar a solas con el Papa, y dice, ahora me puedo morir tranquilo, pero a los gritos. Fue una cosa fuertísima. Y el Papa de ahí Fuertísimo, en te más digo. lo adoptó como, bueno, a Eve también tiene esa relación, ¿no? Y yo creo que el Papa tuvo mucho que ver con la reconciliación de él con su hijo, el napolitano. Yo creo que lo que habló, me parece que sí. Adoptó a Maradona y nació una gran relación. Y fue muy lindo, después las 2 horas donde contaban anécdotas. me El Papa imagino. es futbolero, así que... pero y después cada vez que el Papa, esta es la segunda, cada vez que el Papa necesita hacer algo solidario, a nivel, cuenta con Diego, que va a la cancha y no parece un partido por la paz. porque- ¿Quién estaba más maravillado de los dos? Porque la verdad que imagino que para el Papa tenerlo a Maradona ahí habrá Los dos, sido los dos, igualmente los dos, importante, los dos. ¿no? Después te voy a contar ahí una muy graciosa. Contala. La segunda... Ya está, contala. Sí, ahora contá todo. Ese día que fuimos con Maradona a la casina Pío IV, no a la casina, a Santa Marta. La reunión de Diego de 2 horas y media fue en Santa Marta, que es cuando el Papa a la tarde se regala las cosas de estar con argentinos, ¿no? Terminado el horario protocolar vaticano. Sí. Las monjitas que atendían en Santa Marta, tiraban, nunca las vi así. O sea, Maradona lo puede, todos los guardias suizos lo abrazaban, tiraban la guardia y iban sobre... lo que genera Maradona en Italia, era su vuelta, ese viaje a Roma, era la primera vez que él volvía desde que se había ido del Nápoles. Porque tenía un problema financiero con los impuestos. El de los Entonces, aros, ¿te acordás que finalmente Escuchá termina el pagando segundo con viaje, las el joyas? segundo viaje. Por eso, que vieron ustedes, que pasaron acá con Oliva, es el tercero, creo. Porque el segundo viaje
es que Diego llama, creo que a Guillermo Moreno, para pedirle que quiere que el Papa lo ayude con el candidato en la FIFA que él tiene, que lo enfrenta a Blatter, con un príncipe jordano. Me acuerdo. Entonces quería que el Papa se lo reciba al príncipe jordano antes de ir hacia la FIFA. Y el Papa no le iba a decir que no a Maradona. Y entonces quedan 5 de la tarde y ahí viene con la chica Oliva, él. En la otra había ido con los chicos que lo cuidaban. Y pasa por la vía de la conciliación, y donde yo estaba, y me pregunta, dice, hay que ir de negro, que las mujeres tenían que ir de negro. Le digo, sí, pero con el Papa vas a Santa Marta, el protocolo ese, claro. ahí no, que se tiene que... Y bajó Maradona a comprar el vestido de negro. Y se armó un despelote, que la entrevista era a las 5 y él llegó a las 6 con el vestido de negro y claro, ya había... El Papa lo vio solo al jordano, lo despachó en 5 minutos. Porque el jordano siguió, iban en 2 cúpulas distintas, iban en 2 combis distintas. Y entonces Maradona, desesperado, a la noche dice, me dejaron afuera. Claro, la Guardia Suiza dijo, ya está, no hay reunión. Y se enteró el Papa y a la mañana siguiente lo atendió a Diego de vuelta porque él quería verlo al Papa, ¿no? Claro. Y entonces le hizo una reunión especial y fue con su novia, pero esas relaciones quedan para siempre, ¿eh? No, la verdad imagino que los dos, ¿no? Pues, digamos, el Papa, bueno, es el Papa, y Diego es un personaje mundial, ¿no? Debe ser el tipo más famoso del planeta. La frase que le dice Maradona que el Papa le dijo cuando se saludan y se abrazan, el Papa lo agarró de la cintura y cuando se saludan la primera vez, pues, según cuenta Maradona, y lo aprieta de la cintura, que es donde él cierra los ojos y dice, estoy con mi madre en el cielo y con él en la tierra. Y el Papa le dice, nadie me dijo así. El Papa le dice, Diego, lo necesito para que me ayude a luchar por la paz del mundo y contra el hambre. Y si yo le dije, cuente conmigo, haga lo que necesite, como que él se entrega en ese momento. Pero lo más lindo para él es la doble visión. Dice, él me apretaba, yo cerraba los ojos y la veía a mi mamá con él. Entonces dice, yo quiero repetirlo, hacémelo. Y fue muy lindo. Y yo creo que él se confesó ahí con el Papa y nos contó la historia de Juan Pablo II, es muy graciosa. Él dice que él le había pedido a Juan Pablo II conocerlo cuando él jugaba en el Napoli, porque estaba en lo peor de la cocaína. Entonces él creía que viéndolo a Juan Pablo iba a poder largar la cocaína. Él lo iba a guiar, buscaba alguien que le guíe la vida, o sea, la desesperación de querer salir de ese pozo. Y entonces le hacen la entrevista con Juan Pablo y Juan Pablo le pide un autógrafo. Y él ahí se cayó, se decepcionó, porque dice, yo... ¿Le pidió un autógrafo? Un autógrafo. El Papa, y entonces, Diego. escucharlo como lo responde bien maradonianamente, dice, era arquero, no entendía. Se lo contaba al Papa, dice, él era arquero, no entendía nada. Se lo contaba ahora a Francisco. A Francisco y nos lo contaba a nosotros. Hubo una época, Eduardo, donde, bueno, y lo recordamos todos eso, ¿no? Maradona había sido muy crítico con el Vaticano, con la Iglesia, pero sobre todo con el oro del Vaticano. ¿Sabés qué es lo que lo hizo? Entiendo que el Papa sea un Papa argentino, tal vez la cercanía al mundo del fútbol, bueno, varias cuestiones, pero si hubo algo que le hizo hacer el clic y entender de alguna manera la función de la Iglesia en el mundo y todo eso que antes condenaba de una manera tan dura, porque fue muy crítico. Esto es imposible Yo olvidarlo. creo que debe ser la personalidad de Francisco. Yo creo que Bergoglio es un tipo muy particular. Sí. Él era un tipo, acordate, un tipo a las villas, andaba en colectivo, era cardenal. Yo creo que es la personalidad se juntan varias cosas. Vos me haces reflexionar el mundo del fútbol y todo eso. El Papa es muy futbolero y anota los partidos. Él no ve por televisión, pero tiene un guardia suizo que le pide que le lleve cómo salen los resultados del fútbol argentino y los va anotando en una libretita, como si fuera la revista El Gráfico de los años 50, la jornada está aquí, ¿viste? Sí.
y cuántos goles y cuántos puntos y cuánto le hace falta a San Lorenzo Y para... tiene como una tabla. No, sí, sí, pero no los ve, pero sabe todo lo que está pasando porque el guardia suizo tiene cómo funciona a las 4 de la mañana cuando le va a golpear la puerta, llevarle los Pasarle todo. resultados. Bueno, de hecho la película no sé cuánto hay de real, pero hay una película que termina con la escena de él con Ratzinger compartiendo un partido de fútbol, ¿no? Y explicándole, Qué gran manifestándole película a Ratzinger que no entiende peliculón. nada de nada y que va y le toca el piano, lo que es la pasión por el fútbol, ¿no? No, bueno, su él pasión la por el tiene y vos le hablás de Pontoni, porque son los de su época, ¿viste? Y Pontoni. Le hablás de Pontoni y él ya te deja ahí hablar para poder meterle otros temas. En cuanto le hablas del San Lorenzo, que le admiró. Claro. Pero es un fanático. Le gusta, bueno, yo no quiero hablar mucho de Bergoglio, después me reta a mí la conferencia episcopal, que arregle la conferencia episcopal, pero que no me gusta. Hoy ha sacado un comunicado, creo que para desmarcarse de Grabois, ahí yo no comparto. Eduardo, gracias por haber venido. Gracias.